Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en una cápsula Experto Junji, la primera de este año 2025. Hoy día vamos a conversar sobre un muy interesante tema y muy contingente también para los padres, madres y cuidadores de nuestros niños y niñas. Vamos a conversar con dos psicólogos que forman parte de la unidad de buen trato infantil de nuestra Dirección Regional de Junji Los Ríos para hablar sobre consejos para la adaptación al jardín infantil. Así que vamos a saludar a nuestra psicóloga infantil, Yasmín Meriño. ¿Cómo estás, Yasmín? Hola, mucho gusto, muy bien, gracias. Hola, José Matías, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Y agradezco la oportunidad por estar presente en este momento hoy en día. Gracias, José Matías. Bueno, primero preguntarles, Yasmín, cuéntanos, ¿qué podemos entender como adaptación? Ujú. Mira, primero que todo, debemos comprender la adaptación como un proceso, ¿ya? Durante el que tengo que ajustarme a un cambio paulatinamente, ojalá. Una situación se puede presentar de distintas maneras para las distintas personas, ¿ya? Todos tenemos características distintas, ¿ya? Entonces, cuando yo me presento ante una situación que es novedosa, que es nueva para mí, tengo que desarrollar una respuesta ante este cambio de escenario, ¿ya? A esa experiencia que es nueva para mí. Por lo tanto, muchas veces todos nosotros nos vamos a sentir como exigidos por parte del medio, porque nos tenemos que ajustar a un espacio, a personas, a contextos que son novedosos. Entonces tenemos que entender finalmente entonces la adaptación ya como un proceso en el que debo ajustarme a los cambios que se van presentando en mi ambiente. Y en el caso de los niños y niñas, al jardín infantil. Yasmín, pero eso es difícil incluso para los adultos, ¿cierto? La adaptación en los niños y niñas funciona de una forma especial, tiene una duración más específica que en los adultos. Uh-huh. Mira, como justamente es un proceso, ¿ya? Tenemos que entender que cada niño tiene características distintas, ¿ya? Podríamos hablar toda la tarde de muchos elementos que conforman las características de un niño, pero para el tema de la adaptación o la familiarización, creo que es importante poder hablar del concepto de temperamento, ¿ya? ¿Qué es el temperamento primero? Es la forma que tenemos, ¿ya? Para poder afrontar determinadas situaciones. Y es una forma que incluso es biológica, ¿ya? Viene dada desde nuestro nacimiento, ¿ya? La traemos, es genéticamente heredada, ¿ya? Y es más o menos estable en el tiempo. Entonces, los niños también traen su propio temperamento. ¿Ya? Por ejemplo, hay niños que van a tender al acercamiento o al alejamiento ante situaciones novedosas, y eso es súper importante, ¿ya? Porque puede implicar que ante situaciones distintas o nuevas, un niño o una niña llegue al jardín y se separe, por ejemplo, rápidamente de su cuidador o cuidadora, ¿ya? Y se acerque, por ejemplo, inmediatamente a otros párvulos, a los materiales que se les ofrecen, a las tías del jardín, por ejemplo, mostrando interés, exploración de forma más rápida. Y eso podría facilitar que se quede en el jardín de forma más rápida y una separación con sus padres que sea más bien rápida también. Ahora, también hay niños que pueden ser de un acercamiento más bien cauteloso, es decir, tienen una tendencia a la retirada ante situaciones novedosas. Por lo tanto, van a observar desde lejos a una persona nueva, por ejemplo, que llega a la casa, cuando van a un cumpleaños, siempre van a permanecer al lado del papá, de la mamá, incluso cuando se les presenta un juguete nuevo. Entonces, estos niños, por el contrario a los anteriores, van a tender a necesitar más tiempo para acostumbrarse, entre comillas, adaptarse al jardín. Son niños que nosotros pudiésemos decir de una lenta adaptación, esto no es malo, ¿ya? Simplemente es una característica de temperamento. Y eso va a influir en diferencias súper importantes entre niño y niño. Algunas veces, algunos niños van a tener un proceso de adaptación más rápida y otras veces van a tener un proceso o van a haber niños que tengan la necesidad de un acompañamiento un poco más duradero en el tiempo. Por lo tanto, hablar
de un tiempo específico de la adaptación sería incorrecto. Más bien necesitamos conocer a nuestros hijos, ¿ya? Y saber que según sus características van a necesitar mayor o menor tiempo para acomodarse a estos espacios novedosos. Bueno, en relación a eso, Yasmín, cada uno conoce cuáles son las conductas de sus hijos e hijas, pero también es importante saber cómo nosotros podemos aportar a hacer más fácil quizás este periodo de adaptación. En ese punto me gustaría preguntarle a José Matías que nos cuente cuál puede ser el rol que tenemos nosotros como mamás, como papás, como cuidadores, para que este proceso sea más fácil. Muchas gracias. Bueno, el rol como padres o adultos significativos es fundamental en el proceso de familiarización de los niños en el jardín infantil, ya que los adultos, de hecho, se configuran como la principal fuente de seguridad para los niños, ya que ellos en todo momento van a ser vistos y leídos por sus hijos. Entonces, el punto aquí es que hay que entender, frente a varios mitos que se pueden ver de vez en cuando, que los niños a veces no están tan atentos a lo que hacen los padres, pero en realidad siempre lo están. Y por lo tanto, la forma en la que el adulto va a afrontar el proceso del jardín también cuenta mucho, porque aquí hay un proceso de separación entre ambos. Entonces, por ejemplo, si la madre o padre o el adulto, digamos, significativo, está ansioso, nervioso los días previos a este tránsito, además entrega mensajes a sus hijos donde hay contenido en vivo, refiere que lo va a extrañar, además que va a estar solo sin él. Además, en la llegada al jardín, por ejemplo, le cuesta despedirse. Estos son mensajes que, si bien no necesariamente tienen que ver con un contenido dialéctico, desde la forma en la que se entrega el afecto o el cómo se desenvuelven los padres, va a tener un punto sumamente importante en cómo el niño también va a entender el espacio. Entonces, si los padres no son capaces de entregar un mensaje de seguridad o no son capaces de referirle a sus hijos que van a estar bien en el lugar al que van a llegar, entonces, ¿cómo podría confiar en quedarme en un lugar distinto, con personas distintas que no conozco, y poder pretender siquiera estar bien? Entonces, frente a esto, el rol de la familia es importante, sobre todo en el primer año de jardín, ya que las características que se van a dar ahí van a tener que ver con un proceso de desvinculación también, pero de los padres, pero que debe ser cubierto también por quienes van a trabajar, en este caso, las funcionarias y el párvulo técnico que van a estar presentes en la unidad educativa. Entonces, debemos internalizar aspectos de las educadoras, del equipo. También es importante conocer el jardín al que van a asistir nuestros hijos, conocer los nombres de las educadoras, los nombres de los técnicos, los horarios, las rutinas de las unidades educativas, y es muy importante también interiorizarse con los ritmos diarios, tanto en el jardín como previo a ir al jardín. Por ejemplo, en este sentido, es muy importante que en el contexto en el que se inicia el proceso de familiarización, nosotros podamos generar ciertos rituales o ciertas acciones que nos permitan anteponernos a las situaciones en las cuales va a ocurrir la llegada al jardín o a la sala cuna en este caso. Entonces, lo primero que hacemos con anticiparnos es poder dar un momento de seguridad, dar a entender que esto va a ocurrir y por lo tanto que hay una preparación emocional y muchas veces física para que esto ocurra. Por lo tanto, los padres pueden contribuir en el proceso de familiarización, o en este caso de adaptación de sus hijos, generando patrones o rituales para poder despertarse, o sea, para poder, por ejemplo, despertarse en la mañana, generar un ritual donde vamos a prender la luz de cierta forma, vamos a hablar de lo que va a pasar, vamos a también, por ejemplo, cantar una canción para ir al jardín, vamos a hablar de lo que se va a hacer ese día en el jardín con las educadoras que van a estar presentes. Por ejemplo, muchos jardines entregan pautas de las acciones que se van a realizar en la semana. Por lo tanto, esto nos puede ayudar también a anticipar a los niños sobre aspectos propios del mismo día, lo cual en realidad puede ser muy beneficioso. En el caso de los bebés lactantes, también es posible generar ciertas rutinas. Es decir, al momento de despertar de un niño, es sumamente importante la manera en que despierta. Es decir, preguntarnos, si nosotros estamos durmiendo plácidamente, digamos, un lactante está durmiendo súper bien en un lugar muy acomodado y se le despierta bruscamente, se le va a despertar plácidamente
y aún así, aunque hayamos hecho nuestros mejores esfuerzos como padres, puede que despierte de mala manera y esto también va a condicionar parte de la mañana y de cómo se va a entender lo que va a ocurrir después. Por lo tanto, desde el cómo yo también instauro ciertas rutinas en la mañana, en el despertar inclusive y en los primeros momentos del día, va a ser un momento muy determinante para lo que se va a proyectar en las futuras experiencias y en este caso el proceso de familiarización. Por lo tanto, en este proceso nos vamos a dar cuenta que cualquier acción que nosotros podamos generar va a impactar, pero también en los conocimientos que nosotros tenemos sobre nuestros propios hijos, o sea, aspectos que les gustan, cosas que les disgustan, y cualquier elemento que nosotros podamos entregar inclusive a quienes están generando esta labor de cuidado y de protección a nuestros hijos en la unidad educativa, va a ser primordial para poder favorecer este proceso. Sí, Matías, hay varios temas ahí bien interesantes para reflexionar uno en casa. Claro, pues efectivamente, si uno está más nerviosa que el hijo cuando lo va a dejar a algún lugar, obviamente esa ansiedad, ese nerviosismo, ellos lo sienten, lo hacen propio, y es importante darle seguridad, ¿cierto? Bueno, así como también la anticipación, que es fundamental, que eso también uno lo va aprendiendo, porque a veces uno se pregunta, ¿por qué a mi hijo le gusta siempre ver la misma película? ¿No se aburrirá? No, porque se anticipa, él sabe lo que va a pasar, le da seguridad. Que eso son cosas que son bastante importantes en el momento también de tratar con el respeto que nuestros hijos se merecen, cada uno con sus características propias. En eso, Yasmín, ¿qué cosas, además de las que ya hemos hablado, pueden hacer que este proceso sea más lento o que entorpezcan este proceso de adaptación? Sí, es bien interesante lo que tú planteas también respecto de cómo los niños van necesitando siempre saber lo que va a pasar, porque eso disminuye considerablemente la ansiedad, y también a nosotros como adultos, ¿ya? También nos disminuye la ansiedad respecto de saber, como decía Matías anteriormente, quién va a recibir a mi hijo, a mi hija, qué es lo que se hace en el jardín, cómo es el contexto donde va a estar. Eso también puede disminuir en mí, como mamá, en este caso, mi ansiedad frente a esa situación. Me gustaría también ahí agregar, en referencia a tu pregunta, de los factores que pudiesen en el fondo entorpecer o enlentecer el proceso, hay que hablar de algunos elementos como por ejemplo la forma de iniciar el día, que es lo que presentaba Matías, ¿ya? Es cómo despierto yo como mamá o papá, ¿ya? Es decir, si me despierto atrasada, ¿ya? Obviamente nos puede pasar, eso es parte de la vida, ¿verdad? Pero la idea de poder organizar también mi espacio, mis tiempos, para poder ojalá tener un sueño reparador, despertar al otro día con un margen de tiempo holgado, digamos, va a permitir que yo tenga menos estrés, ¿ya? E impida, de alguna manera, que yo despierte bruscamente a mi hijo, ¿ya? Es decir, si yo estoy muy apurada, si yo estoy muy estresada, ¿ya? Voy a generar voy a necesitar que todos en la casa anden rápido, ¿ya? Que se despierten rápido, que se incorporen rápidamente. Por lo tanto, yo podría sacar a mi hijo o a mi hija de su proceso de sueño y tratar de incorporarlo a la vigilia de forma muy brusca. Por lo tanto, dependiendo de las horas de sueño del niño, de las características de temperamento que mi hijo o mi hija tengan, eso podría enlentecer y entorpecer este proceso. Además, si esto ocurre en reiteradas ocasiones, podría interferir en el proceso de adaptación. ¿Por qué? Porque cuando un niño se estresa, necesita al papá o a la mamá o a la figura cuidadora de referencia que esté ahí, que lo regule, que lo contenga. Pero si yo llego con mi hijo en estrés al jardín y el niño me va a necesitar a mí para contener, pero lamentablemente yo estoy atrasada porque me tengo que ir al trabajo, yo voy a hacer ese traspaso vincular a la educadora, a la tía que está recibiendo a mi hijo de una forma mucho más rápida, poco respetuosa para él, para la tía que está recibiéndolo, pero también para mí. Y en ese sentido, eso puede finalmente enlentecer y entorpecer el proceso adaptativo, ¿ya? Por lo tanto, es importante cuidarnos también a nosotros. A veces, cuando hablamos de procesos que tienen que ver con los niños, como el proceso de familiarización o adaptación,
Son procesos que se enfocan en los niños, pero que de alguna forma nos obligan también a mirarnos a nosotros como papás, ¿ya? Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros para estar bien, para abordar determinados momentos sensibles en los que mi hijo va a necesitar apoyo, pero en los que yo también necesito estar bien, ¿ya? Por lo tanto, es sumamente importante poder mirar cómo estamos organizando primero nosotros nuestra rutina en función también de las características de nuestro hijo. Otro elemento importante asociado a tu pregunta tiene que ver con la coordinación mantenida entre la familia y el jardín, ¿ya? Es decir, ojalá un proceso de coordinación previa a través del proceso de familiarización que hacen siempre los jardines va a permitir establecer, por ejemplo, este vínculo, ¿ya? Los papás, las mamás, los cuidadores podrán conocer a sus equipos, ¿ya? Establecer nexos de confianza y así van a, en el fondo, entregar información respecto a cómo es mi hijo, ¿ya? ¿Qué es lo que necesita también? Y eso va también potenciar finalmente el proceso de familiarización de los niños. Ahora, es importante ya también saber que en todo proceso de familiarización, de adaptación, las características de ese niño no es que vayan a entorpecer el proceso, ¿ya? Me refiero con esto al temperamento, ¿ya? Si, por ejemplo, existe un niño con tendencia al alejamiento, como hablábamos al inicio de esta cápsula, ¿ya? Obviamente yo voy a tener que tener realizar ciertas acciones previas que hagan que en función de ese temperamento él esté bien o ella esté bien, nosotros estemos bien y podamos también potenciar el trabajo de la unidad educativa, ¿ya? Por lo tanto, es importante que no nos quedemos con la idea de que el temperamento puede ser malo o bueno, o la característica de un niño puede enlentecer el proceso de adaptación, sino más bien el hecho de cómo nosotros acompañemos en el proceso a nuestro hijo según las características de él, ¿ya? O de ella. Eso. Bien, Yasmín. Bueno, a veces lo intentamos todo, ¿cierto? Vamos cambiando de estrategia, algunas resultan, otras no resultan. Pero, Matías, cuéntanos, ¿bajo qué indicadores es necesario que pidamos ayuda cuando ya no nos están resultando estas estrategias para apoyar la adaptación? Muy bien, gracias. Bueno, importante mencionar en relación a todo lo que se ha dicho, que el proceso de familiarización no solamente es un proceso en el cual, si bien se va a centrar en el niño, también es un proceso familiar. Y es familiar porque involucra todos los elementos y todo lo que nosotros podamos hacer para que esto se pueda favorecer. Pero esto también siendo consciente de cómo estamos actuando. Y lo digo como padre que ha llevado a su hija por primera vez al jardín, cuesta mucho. Y es un proceso que también puede ser derechamente doloroso y que puede requerir que nosotros, de hecho, hasta sea necesario activar nuestras redes de apoyo. En el sentido, mirarnos como padres es sumamente importante. Ahora, creemos que es súper importante considerar dos elementos para contestar esta pregunta. Primero, si es que los padres o el equipo del aula que está con el niño o niña ve o es capaz de observar que se presentan periodos de tiempo sin lograr establecer calma o se dificulta mucho la interacción con sus pares, que es un elemento que, ojo, no significa un riesgo o un compromiso en el proceso de familiarización, sino que más bien es un indicador que va a necesitar el niño o niña un periodo de tiempo de apoyo de tanto de el equipo que está presente, pero también de la familia, para poder desenvolverse de una forma permanente posteriormente en el jardín. Ahora, asimismo, tal como decía Yasmín, asimismo es importante que como padres o madres, cuidadores, generemos constantes instancias de reflexión acerca de nuestro sentir respecto a la separación de nuestros hijos en el jardín. La confianza que podemos lograr frente al equipo educativo intentando identificar las dificultades de nuestros hijos respecto al proceso de familiarización de nuestros propios temores y ansiedades asociados a esta etapa. O sea, sinceramente es muy normal que uno tenga estados de alerta o que esté muy preocupado de que este proceso se lleve a cabo de la mejor forma posible. Pero también en ese sentido es necesario que nosotros también estemos alerta de lo que nos está pasando a nosotros
y también de lo que vamos a transmitir a nuestros hijos, como se dijo en un principio. Otro elemento importante a considerar en ocasiones es que puede parecer que el niño parezca familiarizado o adaptado inicialmente al jardín, como casi de forma inmediata. Sin embargo, al pasar el tiempo pueden aparecer conductas que nos demuestren que el niño o niña, párvulo, hijo, nieto, no esté pasándola muy bien dentro del aula, por lo que a veces nos asusta pensar que pudiese estar pasando incluso situaciones complejas, vulneraciones inclusive. El llamado es siempre a resguardar la calma, ¿ya? Eso en primera instancia. Y posteriormente abordar este tema con los equipos educativos, que muchas veces van a saber qué hacer y a tomar acciones en torno a esto. Si se dificulta el proceso en algún momento, no es que esto se vea totalmente comprometido, sino que se tiene que modificar en parte para que la trayectoria de nuestros hijos se pueda experimentar de la mejor forma posible y no necesariamente haya una especie de retroceso. Ahora, pueden haber, pero esto justamente va a llevar a generar nuevas herramientas y más acciones para que esto se pueda llevar de la mejor forma posible. Ahora, punto importante también. Sí, bien. Yasmín hablaba del temperamento como una de las características necesarias a observar. Por lo tanto, el acompañamiento muchas veces va a ir desde el análisis en esa área, en las características subjetivas propias de nuestros hijos, que nos van a llevar también y nos van a ayudar a guiar el proceso. Pero eso justamente es muy posible que se observe, digamos, en mayor o en una visión mucho más amplia en el proceso y no antes. Por eso muchas veces también la gente se puede sorprender de muchas cosas. Pero justamente el análisis que se puede hacer y las acciones que se puedan tomar frente a esto van a ser determinantes para poder llevar el proceso. Bien, José Matías. Bueno, este es un proceso que no tiene, como hemos visto, entonces un tiempo determinado, como la mayoría de los procesos quizás. No es fácil porque hay muchos intervinientes en este proceso también y hay muchas emociones también involucradas. Pero lo que sí sabemos es que es un trabajo en equipo, ¿cierto? Porque aquí, Jazz, si nos puedes contar también, porque una cosa es lo que nosotros podamos aportar como familia y otra lo que nos puedan aportar en el jardín infantil, ¿cierto? Ellas, el jardín, porque ellas tienen quizás mucho más conocimientos que uno como mamá, tienen más herramientas, uno puede tender a creer que, bueno, ellas tendrán que ver cómo me ayudan con la adaptación de mi hijo o de mi hija. Pero, por otra parte, la familia ahí también juega un rol fundamental. ¿Cómo lo ves tú? Sí, qué bueno que planteas eso, Macarena, porque primero que todo es importante mencionarle a las familias, ya que siempre los equipos educativos están preparados para esos procesos, ya cuentan con técnicas específicas. Nosotros hemos trabajado mucho los traspasos vinculares, por ejemplo, de cuando llega una mamá a dejar a su hijo, de qué manera trabajar con la educadora al momento de saludarse, por ejemplo, qué caras poner, ya para que mi hijo, mi hija me mire a mí como mamá y diga, oh, ok, si mi mamá está en este espacio y confía en este espacio, entonces yo también confío en este espacio, ¿ya? Eso se asocia además porque en la etapa en la que están los niños de los jardines, es una etapa en donde manifiestan una característica bien especial. Ellos logran tener la referencia social. La referencia social es una capacidad que todos los seres humanos tenemos y especialmente los niños pequeños empiezan a dominar en estas edades precisamente, en donde ven la cara del papá, de la mamá y pueden incluso visualizar de alguna forma cómo actuar ellos en un contexto nuevo, ¿ya? Dirigir su propia conducta. En el fondo, si él confía, yo confío. Es como lo que manifestaba Matías. Ahora, hay rituales amorosos también en donde los jardines infantiles cuentan con funcionarios que van a ejecutar estos rituales amorosos, que son momentos en donde hay conexión con los niños, en donde hay un espacio en donde se miran, es la mirada directa, el momento presente, poder disfrutar algún momento como chistoso, ya de manera tal de potenciar el vínculo. Esas son tareas del jardín, pero ya no es el único encargado del proceso de adaptación. Como ya lo hemos ido vislumbrando a lo largo de este encuentro, el jardín infantil
efectivamente es el encargado en términos técnicos del proceso de familiarización con los niños y las niñas, ¿ya? Los equipos cuentan con esa preparación, ¿ya? No obstante, las familias también tienen un tremendo rol ahí, ¿ya? Ellos son los invitados, por ejemplo, a conocer los recintos de las unidades educativas en estas semanas previas, ¿ya? Se hace un contacto con la familia y esto permite los vínculos entre el equipo y los papás o los cuidadores. Es decir, el jardín no es el único ya encargado del proceso de familiarización. Van a apoyar, se encuentran acompañadas las colegas de las unidades educativas por funcionarios de dirección regional con distintas áreas de expertise que pueden potenciar ese proceso. Pero la familia es la principal fuente de seguridad de los niños y niñas. ¿Ya? Ellos son la fuente de contención de los párvulos, especialmente en el momento de separación. Por lo tanto, sin la ayuda de estas figuras vinculares, ¿ya? Cualquiera que ésta sea, un abuelo, una abuela, la mamá, el papá, sin esta ayuda va a ser súper difícil poder potenciar un ingreso que sea tranquilo para los niños al jardín, ¿ya? Por lo que todos, ¿ya? Somos llamados en el fondo a poder apoyar a los niños en este momento de transición. Adquiere especial relevancia eso, precisamente la coordinación, primero que todo, que yo tenga con la unidad educativa, con las tías del jardín donde va a ir mi hijo, mi hija, con la educadora, con la técnico, ¿ya? Conocer las características del jardín, como les mencionaba anteriormente Matías, conocer nuestras necesidades también como papás, ¿ya? Es decir, yo necesito que mi hijo pueda expresarse, ¿ya? Por lo tanto, voy a potenciar el lenguaje con mi hijo y voy a plantearle esto a la educadora de la unidad educativa, ¿ya? Desde ahí también necesito sentirme yo segura de que mi hija, mi hijo va a estar bien, porque eso finalmente va a potenciar que yo esté segura y que finalmente potencie también un trabajo de autonomía con mi hijo o mi hija. En el fondo voy a permitir hacer este traspaso vincular que le llamamos nosotros, es decir, yo te cuido, yo soy tu mamá, soy tu figura cercana, yo estoy aquí cuando tú me necesites, ¿ya? Pero también está esta otra tía que tú vas a conocer, se llama Macarena, te va a mostrar el jardín, van a jugar, van a hacer actividades distintas, vas a conocer amigos y después del almuerzo yo te voy a venir a buscar. Eso es súper importante, cumplir las promesas que le planteamos a nuestros hijos. Si yo digo, yo te voy a venir a buscar, yo tengo que venir a buscarla, ¿ya? Si yo no puedo, ¿ya? También me tengo que adelantar, especialmente con niños que ya tienen el lenguaje más claro, digamos, ¿ya? Si yo no puedo venir a buscarte, te puede venir a buscar la abuelita, pero en el fondo adelantar. Eso facilita mucho el trabajo de las colegas de las unidades educativas. Con los niños pequeños, también el proceso de, más pequeños me refiero a lactantes, el proceso del traspaso vincular, es decir, también mostrarles que este espacio es un espacio seguro, contenedor y que le estoy presentando una nueva figura que también lo va a cuidar y también lo va a contener en un momento difícil, ¿ya? Por lo tanto, el rol, si bien, como decía inicialmente, técnico del proceso de familiarización de adaptación pertenece a la unidad educativa con nuestros equipos, también tiene que ser apoyado 100% por los sistemas familiares, ¿ya? Para que finalmente los mayores beneficiados sean los niños y las niñas. Bueno, eso es lo que buscamos, ¿cierto? Lo que todos queremos aquí en Junji, que finalmente los niños y niñas aprendan, estén bien, sobre todo su bienestar integral, que es lo fundamental en esto, y para que los niños y niñas estén bien, las familias también tienen que estar. Así que bueno, les agradecemos por esta conversación y vamos a darles el dato. Les vamos a dejar aquí el número de nuestra oficina SIAC, donde ustedes pueden llamar. Paola los va a atender con toda la amabilidad del mundo porque tenemos vacantes, hay cupos disponibles en la mayoría de nuestras unidades educativas en todas las comunas de la región. Así que ustedes nos llaman, nosotros buscamos cuál es la mejor alternativa que se adapte a la familia para que ustedes puedan ir a conocer también esos proyectos educativos
y dejar a sus niños y niñas en el jardín infantil porque es fundamental para su educación. Así que ya nos despedimos y nos vemos en una próxima cápsula de Experto Junji. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, Jazz. Chao, chao.